Bueno, sí, realmente se recalentó el mediodía, muchísima información que hay que analizarla, por eso ya estamos con Ismael Bermúdez, que nos está acompañando como en el día de ayer, para que ustedes tengan claro lo que está pasando. Básicamente hubo 4 sectores importantes, pero vamos a destacar el tema de los jubilados, el tema de la reforma tributaria y por supuesto se habló también un poquito hoy al mediodía en la conferencia de prensa del tema de la deuda. Pero básicamente ahora arrancamos con el tema del dólar. Impuesto al dólar. Se nota, Ismael Bermúdez, que este 30% está reflejando que no hay dólares en el Banco Central. El Banco Central se quedó sin dólares. Martín Guzmán explica esta medida de la siguiente forma. Así como eliminamos un impuesto para fomentar el ahorro en pesos, también necesitamos desalentar el ahorro en una divisa que nosotros no producimos, que son los dólares. En ese contexto en que no hay dólares, imponemos un impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria. Ese impuesto será un impuesto de 30% a la compra de divisas y el 70% de ese impuesto, de la recaudación de ese impuesto, estará destinado a financiar la seguridad social, que como dijimos ha sido tan dañada en los últimos años, y el 30% de ese impuesto estará destinado para obras de infraestructura y vivienda, que son necesarias para una Argentina solidaria y para una Argentina que se reactiva, para una Argentina que produce más y genera trabajo. Lo que dice el ministro de Economía es entonces que el cepo se va a mantener. La gente quiere comprar 200 dólares, sí, pero esos 200 dólares los va a poder comprar todos los meses con un aumento, con un impuesto del 30%. Así es, toda compra de dólares que hagas en el país o hagas en el exterior tiene ese recargo del 30%. Y ahora la novedad respecto de lo que ya había trascendido hasta el día de hoy es que esos 200 dólares por mes o por persona que se podía comprar luego del cepo que estableció el anterior ministro de Economía, ahora también va a tener el recargo del 30%. Los que compraron a comienzo de mes esos 200 dólares no tuvieron el recargo del 30%. A partir de lo que dijo el ministro, va a tener. ¿Cuál es el peligro de esta medida? Esta medida, como explicó... Claro, explicó el ministro, con esto desalentamos la compra de dólares. Sí. ¿Por qué? Porque encarecemos. En lugar de que me salga 63 pesos comprar esos 200 dólares, ahora se me va a ir a 80 y pico. Entonces dice, con eso vamos a desalentar la compra de dólares porque no tenemos dólares y hay que afrontar fuertes vencimientos, inclusive cuando se reestructure la deuda, y entonces queremos acumular dólares. ¿Cuál es el peligro que tiene? Hasta ahí tiene razón. Sí, por eso estamos explicando las dos caras. Ahora, el peligro es precios. El peligro es el precio, ¿por qué motivo? Porque lógicamente va a haber una mayor demanda de dólares blue o el llamado dólar paralelo, que ya en el día de ayer subió muchísimo. 76 llegó a marcar. Llegó a 76. Hoy va a pegar otro estirón y el gran problema es que ese dólar va a ser un dólar de referencia para las empresas a la hora de ¿qué? De marcar sus precios. Y entonces está el peligro de que conlleve esta medida que por un lado quiere que la gente no ahorre en divisas extranjeras sino en moneda nacional, tiene el peligro de disparar una mayor inflación porque finalmente la empresa a la hora de tener que hacer cualquier movimiento financiero, remitir utilidades, fijar, etcétera, no puede tomar el dólar oficial, va a tomar el dólar de referencia, el dólar blue o el dólar tarjeta o como se lo quiera llamar, el que tiene el impuesto, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, estamos en el Ministerio de Economía, estamos con Dolores Caroner porque resulta que a Martín Guzmán, el ministro de Economía, le preguntaron sobre esto, Dolores. Concretamente le preguntaron, ¿esto se puede trasladar o no a precios? Y respondió Martín Guzmán, ¿no es así, Dolores? Sí, Esteban, Ismael Bermúdez daba en la tecla y la preocupación que plantea Ismael es la que planteaban acá los periodistas especializados en economía, teniendo en cuenta que en la práctica el dólar va a superar los 80 pesos, va a haber solo un dólar oficial para determinadas importaciones, entonces todos se preguntaban, ¿qué va a pasar? ¿Se viene una disparada del blue? ¿Eso va a terminar impactando en la inflación? ¿Cuál fue la respuesta del ministro? Acá estamos hablando, dice, de un plan integral, los 4 ejes que ustedes mencionaban, ¿no? Impuestos, tarifas, jubilaciones y deuda.
todas las medidas que ellos orquestaron en este plan integral que queda también plasmado en la ley que presentan ante el Congreso, está contemplando, según el Gabinete Económico, que no haya una disparada de la inflación. Y entre las preocupaciones respecto de la inflación estaba qué iba a pasar con las tarifas. El ministro aclaró entonces un congelamiento de tarifas hasta rearmar un esquema tarifario en los próximos 180 días. La última pregunta que vino de Yapa y que entró por la ventana fue: ¿y qué va a pasar con los combustibles que impactan directamente en la inflación? Y ahí el ministro eludió la pregunta y dijo: eso lo vamos a hablar cuando tengamos medidas en concreto. Bien, muchísimas gracias, Dolores Cardonel. Efectivamente, el ministro de Economía dijo, querido Ismael, cuando le preguntaron sobre el tema precios, dijo: estimamos que no se va a trasladar a precios. Estimamos. Ahora, de estimamos a la realidad hay un tramo bastante largo. Ya sabemos lo que pasa con los empresarios y los comerciantes, que como fueron vapuleados tantas veces, dicen: ¿y yo me tengo que cubrir o no me tengo que cubrir, Ismael? No solamente me tengo que cubrir, sino que inclusive algunos remarcaron por las dudas. Por eso, diciembre vamos a tener una inflación más alta que la de noviembre, con el dólar, teóricamente, el dólar oficial... planchado. Totalmente planchado. Ya en noviembre tuvimos 4,3 y el dólar planchado. Planchado. Segundo mes, diciembre, dólar planchado, y vamos a tener... Ahí es el comerciante me cubro. Por un lado es eso, pero también hay que reconocer de que del Banco Central le estuvieron dando muy fuerte a la maquinita. Sí. Y se sabe que diciembre es un mes estacionalmente alto en precios por la fiesta, porque cobramos el medio aguinaldo y entonces uno hace una compra adicional, etcétera. Y además porque hay fuerte emisión de pesos. ¿Por qué motivo? Porque hay que pagar los sueldos, hay que pagar el medio aguinaldo, y eso de una manera u otra se termina trasladando a la cadena de precios. ¿Vas a comprar dólares hoy? No lo tenés pensado. Bueno, por las dudas, vamos a la City, que allí está Romina Amor y te va a decir qué está pasando con el dólar, qué está pasando con la gente. ¿Hay muchos ahorristas dando vuelta por ahí? Mira, primero te cuento qué reflejan las pantallas. Las pantallas hasta el momento no han manifestado ningún tipo de alteración con relación a la cotización que el dólar tenía en el día de ayer. Recién preguntamos, ayer cerraron a estos mismos valores que estamos viendo. Al compra 60 pesos, para la venta 64 pesos, y es lo que hemos visto en la mayoría de las casas de cambio de aquí de la City porteña con estos mismos valores. Lo que sí hay es una mayor, por supuesto, inquietud y demanda. Fíjense lo que son las casas de cambio, que habitualmente las vemos vacías. Bueno, hay mucha gente, muchos de los que habitualmente ya los venimos mostrando, ¿no, Esteban? Que son los coleros, los famosos coleros, claro, que vienen enviados por alguien, que vienen con DNI, pueden hacer una compra, se sabe, una vez al mes. Entonces, los vemos que están dentro de esta casa de cambio. Si uno camina hacia las otras casas de cambio se va a encontrar en la vereda de enfrente también. Todos están aguardando, aquí organizados por algunas personas, vamos a decirlo, ¿no? Sin pelos en la lengua. Son las famosas cuevas que envían a la gente a comprar dólares para hacerse de líquido, y bueno, después seguramente esto va a engrosar el mercado del dólar blue. Pero bueno, eso es simplemente lo que hemos observado, sí, mayor demanda, pero por el momento las pantallas siguen manifestando el mismo precio de la divisa extranjera que veíamos ayer. 60 para la compra, 64 para la venta. Bien, gracias, Romina Amor. Claro, aclaremos, esto es el dólar oficial. Las cuevas, digamos, no es un precio legal, pero las cuevas están manifestando que ya está subiendo por encima de los 76 pesos. Vamos a seguir analizando todas las medidas que van a impactar en tu bolsillo. Todas las medidas que van a impactar en tu bolsillo lo vamos a seguir haciendo con Ismael Bermúdez. Te repito, estamos hablando del bolsillo y vamos a hablar de tarifas, y todo lo que tiene que ver con tarifas tiene mucho que ver con tu bolsillo, con el bolsillo de todos los argentinos. Ya tenemos, seguime acá, mostralo. Este es el proyecto que acaba de llegar al Congreso de la Nación. Este es el proyecto de emergencia que mandó el ministro de Economía. Acá están todas las medidas, acá te lo vamos a explicar. Y ahora te va a explicar el propio ministro uno de los artículos, el artículo 5, el que tiene que ver con las tarifas y con el congelamiento. Lo dijo así. Lo que se hizo con el esquema tarifario dispuesto por el gobierno anterior para resolver situaciones que debían ser resueltas fue de un enorme deterioro. Se agravaron las situaciones que tenían que ser resueltas.
básicamente se afectó muchísimo a la situación de la gente y de las empresas. Contribuyó al deterioro productivo que está viviendo Argentina hoy. Lo que nosotros estamos planteando es un nuevo marco general, integral, para rediscutir el esquema. Vamos a tener un plazo máximo de 180 días para cambiar el esquema tarifario por otro esquema que tenga un balance adecuado entre los objetivos de protección social, condiciones adecuadas para la producción y condiciones que fomenten la inversión en energía. La inversión en energía es fundamental. Un país que no produce energía no puede sostener su crecimiento. Pero tenemos que tener todos estos objetivos bien balanceados y alcanzar un equilibrio. Y en estos tiempos de tan alta volatilidad, en el que el país ha quedado rehén del funcionamiento de los mercados financieros internacionales y que nosotros queremos sacar al país de ese lugar, es importante la flexibilidad. Por eso planteamos un plazo máximo de 180 días y trataremos de resolverlo lo antes posible en función de cómo vaya evolucionando la economía en general y la situación social. En ese esquema, en ese plazo máximo de 180 días o de hasta 180 días, se mantiene la postergación de los aumentos tarifarios. El congelamiento, concretamente, dice 3 pilares: producción, inversión y, por supuesto, tener en cuenta lo social. Ahora, la pregunta es, con 180 días de congelamiento, ¿habrá inversión en estos 180 días? No me imagino. No, eso hay que descartarlo. Lo que dice justamente el artículo 5 es que se mantiene tarifas de electricidad y gas natural, se mantiene la tarifa sin modificación y dice que en el plazo de hasta 180 días van a propender a una reducción de la tarifa, de la carga tarifaria real sobre los hogares y las empresas para el año 2020. Sí. O sea que ahí habría un cambio tarifario dentro del plazo de 180 días para que rija por lo menos en el 2020. Lo desconectan del dólar. Del dólar lo desconectan totalmente. Por eso dice que se mantienen las tarifas. O sea, no va a haber cambios tarifarios. En el futuro yo creo que ya se desconecta del dólar. Vamos a ver el nuevo cuadro tarifario que se tiene que aprobar en estos 180 días, para lo cual el Poder Ejecutivo tiene la facultad de mantener las tarifas de electricidad y gas natural sin cambios y proponer un nuevo esquema tarifario que debería despegarse totalmente del dólar y que debería ser compatible ¿con qué? Con el ingreso de todos nosotros. De la gente. Para que finalmente podamos pagar esa tarifa. Para que la gente lo pueda pagar y no endeudarse para pagar. Exactamente. ¿No? De lo que no habló en materia de servicios es combustibles. Es decir, ahí naftas... Ahí no se habla del tema. Yo creo que hay una presión muy fuerte de las petroleras porque vence el congelamiento dispuesto por el gobierno de Macri y vamos a ver si va a haber o no nuevos precios para los combustibles. Eso está muy ligado al tema de vaca muerta, porque las empresas petroleras dicen, si no me ajustan el precio, yo no invierto más. Yo no pongo un dólar más en vaca muerta, y para el gobierno vaca muerta, es como para el gobierno anterior, es fundamental porque se cree que ahí está una mina de oro, petróleo abundante. Los dólares que necesitamos. Y que Argentina podría exportarlos, etcétera. Bueno, nos vamos ahora a otro sector que tiene que ver con las tarjetas alimentarias, que no está puntualmente desarrollado en este proyecto, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos algunos datos de lo que ya se definió como tarjeta alimentaria. Solo les permitirá comprar productos alimenticios. Obviamente esto tiene que ser así. No están incluidos, por ejemplo, determinado tipo de bebidas, ¿no es cierto? Bebidas alcohólicas por supuesto, está excluido, y cerveza está excluido. Y lo que no sean alimentos. Esto es para alimentos. Alimentos. Para las madres... alimentos, y no puede usar la tarjeta para sacar efectivo. Claro, tampoco están incluidas las gaseosas. Tampoco. Para las madres que tienen chicos menores de 6 años y a partir de los 3 meses de embarazo. Estamos definiendo los sectores más sensibles. Claro, el ministro de Desarrollo Social habló de 4 millones de tarjetas. Sí. O sea, habría 4 millones de tarjetas titulares que se va a fijar el monto, y con esa tarjeta puede ir a comprar alimentos. Y se recarga mensualmente. Exactamente. 4.000 pesos para madres con un hijo en situación vulnerable o las embarazadas. 6.000 para las familias que tengan más de una criatura. Así es. Así va definiendo... Ahí
hay un tema de tiempo. Esto tiene que salir rápidamente. No Por puede supuesto. demorarse porque El hambre no te está esperando. el hambre no espera y los datos son catastróficos en materia alimentaria, de indigencia y de pobreza. Es tremendo. Bueno, la pobreza aumentó, 5 millones de pobres. De nuevos pobres. Tenemos 5 millones de nuevos Exactamente. pobres en 4 años. Se recargará el tercer viernes de cada mes. Esta es la forma operativa, ¿no es cierto? Que no tiene la persona que lo tiene, no tiene que estar preocupándose ni preguntando, va a ser automático. No reemplaza la asignación universal por hijo u otros beneficios. Esto es algo nuevo que se Es algo incorpora. nuevo. La asignación universal por hijo está en 2.752 pesos. Va a tener este plus de 2.000 pesos por hijo que la ANSES quiere pagarlo el 30 de diciembre. Cuestión Sí. de que llegue antes de fin de año. Por lo tanto, la tarjeta va a tener la tarjeta y además va a tener este beneficio por cada chico con el plus, vuelvo a señalar, de estos 2.000 pesos por única vez para el mes de diciembre. Otro de los puntos que desarrolló y mucho en la conferencia de prensa también está allí en el proyecto, tiene que ver con la reforma tributaria. Y claro, dentro de la reforma tributaria, uno de los aspectos es el campo, ¿no es cierto? Es decir, fíjate vos que, por ejemplo, los inversores, los que inviertan en pesos argentinos ya no van a tener que pagar renta financiera con esta nueva reforma Esta es una tributaria. novedad importante. ¿Por qué motivo? Porque si vos habías hecho un plazo fijo, a partir de cierto monto, si tenías un rendimiento superior a un determinado monto, que el año pasado se había fijado en 66.000 pesos, por el excedente pagabas un impuesto llamado a la renta financiera, equivalente al 5% si era en pesos y del 15% si era en Claro, dólares. claro. Ahora lo que se está diciendo, o Pesos. lo dijo el ministro, si usted hizo un plazo fijo, no Venga. paga renta financiera, Claro. aunque el rendimiento que haya tenido No importa. exceda esos No 66.000 importa, pesos. pero invierta en pesos, no invierta en Exactamente. dólares. El campo, con este aumento de 3 puntos más, ¿qué pasará? ¿Cómo reaccionará el campo? Claro, acá hay que ver el artículo 48. Sí. Esto es importante, porque dicen que en el marco de las facultades que se le da al Poder Ejecutivo, dice que se podrán fijar derechos de exportación cuya alícuota no podrá superar en ningún caso el 33% del valor imponible o del precio oficial FOB. Como hay ya 30%, esos 3 puntos implicaría un aumento del 10%. Sí. Y entonces el gobierno está facultado. ¿Se acuerdan que cuando salieron las primeras medidas que se tomaron el fin de semana con esa actualización, según el gobierno, de las retenciones, todos descontaban que iba a haber medidas adicionales? La medida adicional Es esta está de 3 acá puntos. de 3 puntos De y 3 está puntos. colocado. Claro. Esto tiene que ser aprobado por el Congreso y después promulgado por el Poder Ejecutivo. Claro, expliquémoslo de nuevo, Ismael. Más allá de que a algunos les pueda gustar que no sean simpáticas algunas medidas o que a algunas les parezcan bien y otras mal, el tema es que el gobierno sale a recaudar de alguna forma, a compensar el desastre que le dejaron en el Banco Central. No quedó plata en el Banco Central Claro, y pero la también, necesitan. Claro, pero también hay que tener cuidado porque si vos apretás mucho a los aquellos que todavía, digamos, pueden contribuir, Producen. puede producir también un efecto adverso. Habría que actuar con bastante precisión y cuidado de no apretar. Equilibrado. más. Exactamente. Que sea equilibrado. Por ejemplo, esto de la renta financiera que se elimina para aquellos que tienen bonos o plazos fijos, es una medida que puede aliviar una parte de la carga Tal cual. impositiva de sectores de clase media. Volvamos a otro tema que es un tema delicado. Es el tema del impuesto del 30% sobre el dólar. El peligro de que esto, de alguna manera, por las dudas, se traslade a precios, ¿no? Sí, ese es el mayor riesgo que hay. Lógicamente va a desalentar más el viaje al exterior, porque, cuidado, los pasajes también tienen el recargo del 30%. Claro. Está acá contenido en el proyecto de ley. O sea, yo compro el pasaje, sale $1.000, multiplico por 63 y a eso le tengo que agregar el 30%. Sí, sí. claro. Ahora, ¿por qué tenemos que pensar que vamos a tener entonces un dólar turista o un dólar tarjeta con el 30% de impuesto? ¿Por qué tenemos que pensar que se va a trasladar a lo que llamamos el dólar blue? Que hoy me acaban de confirmar que respecto de ayer bajó un poquito, es decir, de 76 bajó, está en 74.
¿por qué pensamos que ahora va a rebotar y se va a ir casi al mismo nivel que el dólar turista? Por la sencilla razón de que todo aquel que tiene que viajar al exterior o tiene que hacer alguna compra de algo en dólares, el costo para él ya no va a ser de 63 pesos, sino alrededor de 80. Claro. Esta es la cuestión. Entonces, antes yo iba al exterior, aunque no podía comprar dólares, pagaba con la tarjeta de crédito y la tarjeta de crédito me la convertían ¿a cuánto? A 63 pesos. Ahora cuando viaja al exterior y pague con la tarjeta de crédito, cuando llegue aquí al banco, el banco me va a hacer la conversión a 63 y me va a recargar el 30%. El 30%. Entonces yo la voy a pensar dos veces. ¿Me conviene viajar al exterior o me voy a al Córdoba? sur? A Córdoba, voy a La Falda, voy a Cosquín, lugares lado, turísticos. porque se me va a encarecer enormemente. Por Ahora, supuesto. ¿cuál es el problema que hay? Que esto también, de una manera u otra, rige para las empresas. Porque las empresas no pueden hacer transferencias al exterior. Sí. Y entonces, como no pueden hacer transferencias de dólares al exterior, tienen que ir por esa modalidad que se llama contado con liqui, que también está arriba de los 80 pesos. Entonces, a la hora de fijar sus utilidades o querer tener utilidades, van a decir, como yo quiero utilidades y después transformarla en dólares, la voy a transformar a 63 o a 80. La tengo que transformar a 80. Y entonces voy a tratar de elevar los precios para que mi utilidad en dólares tome por referencia no los 63, sino los 82, que es el recargo que es un recargo por 5 años. Claro. Permitime esto. Mientras en el sector inmobiliario dicen que este aumento del 30% obviamente los complica todavía un poco más, va a estar cada vez más difícil. Por el otro lado, el gobierno está tratando de alentar la producción, por ejemplo, del sector automotriz, hablando justamente reunidos con parte del sector automotriz, se planteó el plan estratégico y el presidente Alberto Fernández lo decía de esta forma. Al precipicio no nos vamos a caer. Vamos a ir por el camino del crecimiento y el desarrollo. No sé si tardaremos un poco más. Lo que sí sé es que todos tendremos asegurado un mañana y un mejor futuro. De eso sí sé. Mi tarea es conducirlos a un mejor futuro. Tengan la tranquilidad de que todo lo que vamos a hacer, de hoy para adelante y siempre, va a ser pensando en los que están en peor situación. Va a ser pensando en ese 40% de argentinos que están en el pozo de la pobreza. Va a ser pensando en los que se quedaron sin trabajo. Va a ser pensando en los que hoy están suspendidos. Va a ser pensando en los que hoy tienen trabajo y temen perderlo. Porque no hay política ni ética política posible que no piense en los olvidados. Nosotros los peronistas nacimos para eso, para ser la voz de los que no tienen voz, para darles derechos a los que no lo tienen, para garantizarle un mejor futuro a los que se sienten abandonados. Estamos en el camino correcto, hemos vuelto a tomar la senda del crecimiento, hemos vuelto a tomar la senda del desarrollo. En esta Argentina tienen lugar los que producen, los que trabajan y todos los que quieren una Argentina mejor. Gracias por haberme invitado, gracias por lo que han hecho y pongámonos a trabajar, que es lo que hay que hacer. Muchísimas gracias. Por los que producen y por los que trabajan. Para ellos les está hablando el presidente. Claro, es un sector que se desplomó enormemente, El sector automotriz. tiene un stock muy grande. Terrible. Es al mismo tiempo un sector que insume muchos dólares, porque los autos que se fabrican en la Argentina tienen una gran proporción de insumos importados. Tal cual. Y eso significa dólares. Sí. Ahora, lógicamente, a pesar de todos los incentivos fiscales, ¿te acordás que si comprabas el auto tenías una bonificación que el gobierno pasó ponía nada, una parte, Se etcétera, cayó etcétera? todo. El sector está trabajando en este momento con una capacidad ociosa de más del 60%. O sea, Bien. de cada 10 máquinas, hay 6 que están paradas y trabajan solamente 4.